El viaje avanza y hemos llegado junto con Marcos a este lugar en torno al lago. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, deseando llegar a orillas del lago. Miguel. La semana bien y contento de estar con todos vosotros. Llegamos a nuestro quinto programa de Escuela Sabática Viva, nuestra quinta lección. Y digo que llegamos al lago porque en este momento nos encontramos en torno al lago. Incluso el autor es el título que le ha dado a la lección de hoy. Milagros en torno al lago. Tuvimos la oportunidad de estar junto con Miguel allí en el lago, en la misma barca. Cantamos, nos llovió. Sí, no hubo tormenta, pero no nos llovió. Y la actividad ministerial de Jesús se focalizó en esta región, en esta zona de Galilea, ¿no? Así que se convierte en el epicentro de donde Jesús va a narrar y va a hacer muchos milagros, que son de los que hablaremos hoy, ¿no? Y es muy trascendental lo que va a ocurrir. Así que tenemos hoy un versículo de memoria. Miguel. Sí, es un versículo que si uno no lee la segunda parte se queda un poco atónito. Porque, bueno, es el caso de Jairo, que es de la hija de Jairo, y entre tanto hay también otro milagro, pero llega allí, ya sabéis cómo está, llega a un lugar donde está la niña que está muerta y dice: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Yo al principio, hombre, una niña muerta y tal, oye, pregunta por qué lloro, como diciendo: oye, Jesús, ¿de qué vas? ¿A qué has venido aquí? ¿Cómo me preguntas por qué lloro? Pero yo creo que esa pregunta de Jesús es muy importante porque muchas veces nosotros también lloramos por muchas cosas. Y Jesús, igual que preguntó, hoy también te pregunta a ti. Eso lo veremos, pero me gusta que se introduzca la lección de esta manera. ¿Por qué? Oye, ¿por qué estáis así? ¿Por qué lloráis? Al principio alguien lo hubiera podido decir: hombre, no te burles de nosotros. Pero no, Jesús no se burlaba. Iba al fondo de la cuestión. Esto me invita a que oremos. Invitemos a Jesús con esa pregunta. Querido Señor y buen Dios, ¿por qué lloramos? Sí, lloramos porque tenemos dolor, no fuimos creados para sufrir, pero queremos encontrar respuestas en ti mismo, Señor, con esta pregunta, porque la respuesta a todos nuestros problemas eres tú. Acompáñanos, abriremos la palabra, bendícela, y que las personas que también nos escuchan puedan hallar la respuesta a esta pregunta de por qué lloramos, por qué dolor, por qué sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En Marcos, ya en el capítulo 4, porque empieza del capítulo 4, esta serie de lo que Jesús hace en torno al lago, del versículo 35 al 41, Jesús deja las parábolas que vimos la semana pasada y invita a sus discípulos a un movimiento. El versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Bien, Evelyn, nos decías la primera lección que Jesús habla muy pocas veces, es más actuar. Y aquí aparece, ¿no? Jesús simplemente dice eso. Le dice a sus discípulos que pasen al otro lado y ocurre algo en medio del viaje de los discípulos. Se desata una tormenta, pero Jesús está como que dormido. Como que no, todo lo que ocurre no tiene nada que ver con él. Los discípulos dicen: bueno, a ver, ¿qué pasa, maestro? ¿Qué ocurre? ¿No tienes cuidado de nosotros? Pero esto lo hacen después de que ya están cansaditos de luchar ellos mismos. Y la pregunta es: ¿qué podemos decir nosotros acerca de quién es Jesús con lo que ocurre después de que Jesús se despierta y detiene la tormenta? Me gusta esta historia porque vemos el Jesús humano y el Jesús divino. Jesús humano está cansado, viene de un día súper largo, de trabajar un montón y quiere dormir y está cansado. ¿Y qué hace? Tranquilo y confiado se va y se sienta en la barca a dormir. Los discípulos eran pescadores. Ellos habían estado muchas veces en ese mar. Habían estado en tormenta, o sea que si realmente llegaron a este punto es que la tormenta era de las buenas, ¿no? Porque si no, no se tenían que haber asustado y lo hubieran intentado solucionar. Sin embargo, Jesús está ahí durmiendo.
los discípulos lo llaman y lo que acabas de decir vos, Diego, ¿no? Le dicen, Señor, ¿no te importa que perecemos? Como diciéndole, tanto decís que nos querés, pero acá nos estamos hundiendo y vos durmiendo como si no te importara, ¿no? ¿Cuántas veces le hacemos nosotros esa pregunta a Dios? No, Señor, ¿de verdad no te importa? Si te importara, harías algo. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y como dijimos en otra ocasión anterior, Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Y en este momento Jesús se despierta, calma la tempestad. Y una cosa que me llama mucho la atención es que los discípulos tenían miedo. Cuando Jesús calma la tempestad y queda todo en calma, están aterrados, dice el siguiente versículo. O sea, tienen más miedo que antes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de quién es Jesús. Y entonces vivimos en el mundo en el que vivimos, nos vamos a enfrentar a tormentas, nos vamos a enfrentar a situaciones, pero lo importante es que Jesús esté en nuestra barca. Y tenemos que tener la confianza y la certeza de que si Jesús está en la barca, de alguna manera el problema se va a solucionar. Puede que no en el momento en el que yo quiera, puede no que como yo quiera, que Jesús lo haga de otra manera, pero lo importante es que Jesús esté en mi barca. Eso es lo que me va a dar seguridad y saber que Dios me ama. Me encanta esta historia porque acá no solo vemos que Jesús es poderoso, vemos que Jesús es amor y los salva, los ayuda, los escucha, no se enoja con ellos que le echan en cara que no los está salvando. Y gracias a que ellos le piden a Jesús ayuda y Jesús los salva a ellos, las otras barcas que están en la zona también se salvan. No tenemos todo el tiempo para leer todos los textos, pero en el Salmo, capítulo 104, versículos 1 al 9, hay una descripción del poder de Dios, del Creador, del que sostiene todo, del que domina la naturaleza con todo lo que podemos ver, ¿no? Y a cada uno de los elementos de la naturaleza. ¿Qué posibilidades hay de que el Jesús que calmó esta tormenta aquí en el lago y disipó el miedo de los discípulos, también pueda calmar las tormentas que tenemos nosotros hoy, Miguel? Yo creo que cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida particular, pasamos por momentos de calma, pero también pasamos por muchos momentos de tempestad. En nuestra vida ocurren situaciones que pueden ser económicas, falta de trabajo, te ha salido mal un negocio, pueden ser de enfermedad, pueden ser de relación familiar, pueden ser de 1000 causas y caes en la tempestad. Y a veces, como pasaba también en la nave aquella que viajaba Pablo, ¿y ahí qué puedo hacer? Pues a veces te caes en el desánimo. Cuando estás en una tempestad, a veces cierras los ojos o tienes la tendencia a cerrar los ojos y decir, bueno, pues que pase lo que pase. Pero este relato, y el relato de Pablo, el que decía, nos dice que en la tempestad puede haber calma. La calma es si tú te acoges a Jesús. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas. Esto yo diría que es más que una promesa. Esto es un compromiso del Señor. Pero acógete a mí. Esta gente, como decía Evelyn, era gente que, bueno, estaban allí y sabían lo que hacían. Eran pescadores, tenían experiencia y, bueno, pues a lo mejor por ellos mismos hubieran podido decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a salir, a ver cómo. Pero no, ellos finalmente se dan cuenta de que solo Jesús los puede sacar. Y realmente muchas veces cuando pasamos por momentos de tempestad en nuestra vida, si clamamos a Dios, como dice en el profeta Jeremías, Él nos va a responder. Y la experiencia de cómo Jesús sacó a estas personas de esta situación difícil, de cómo sacó a Pablo de aquella situación difícil. Porque Pablo oró y clamó. Y aquella gente que estaba angustiada le dijo, oye, que el Señor me ha dicho que vamos a salir. Y entonces Él les dice una cosa que me ha impresionado. Dice, porque yo he estado orando. Y el Señor me ha respondido y me ha dicho, he aquí, yo te voy a salvar, pero voy a salvar también a los 275 que viajan contigo. ¡Wow! Esto a mí me ha llamado la atención, porque muchas veces cuando yo he orado en situación difícil me he acordado y cuando el Señor me ha ayudado y me ha sacado, y he dicho, oye, pues si me ha sacado aquí es por algo.
Y cada vez que el Señor nos levanta de algo, es porque nos levanta y nos levanta para que a su vez tú, Evelyn, y tú, Diego, y yo, Miguel Ángel, ayudemos a otros a levantarlos. Y esos ejemplos de que Dios lo ha podido hacer, lo pudo hacer, son la prueba de que lo puede hacer también en tu vida y en mi vida. Muy bien. Y el Evangelio de Marcos sigue justamente con otra historia de una persona a la que Jesús levanta. Jesús le había dicho a sus discípulos cuando se subieron a la barca, vamos al otro lado. El otro lado es importante porque para ellos el otro lado era territorio gentil, territorio pagano. Al otro lado no cruzo. Era un lugar al que ellos no iban. Y sin embargo Jesús le dice, vamos al otro lado. Cuando llegan al otro lado, Jesús se encuentra con la razón por la cual ellos no querían ir al otro lado. A Jesús los recibe un personaje conocido de la Biblia, el que se llama el endemoniado Gadareno, un hombre que se lastimaba, lo querían atar con cadenas y no se podía, que atormentaba a todo el pueblo. Y los demonios, cuando ven a Jesús y saben quién es, le piden por favor irse a un atado de cerdos. Los cerdos corren, caen al mar, se pierden y al final el pueblo le pide a Jesús que se vaya. O sea, Jesús les soluciona un problema grave que ellos tenían y sin embargo le piden que se vayan. Yo veo en esta historia el gran conflicto y me pregunto, ¿podemos predicar en territorio hostil? ¿Hay forma de llegar al otro lado y poder compartir el evangelio con esta gente? Sí. Me gusta porque es evidente que hay un conflicto. El conflicto no se puede negar, no podemos ocultar, no podemos decir de que no existe. Y justamente este relato de esta historia de cuando Jesús llega allí, se encuentra que hay un endemoniado. El texto nos dice que nombra a Jesús, o sea, los discípulos se quedan solamente como espectadores, no van allá. Y Jesús se encuentra con él. Era la persona que atormentaba, no había paz. Jesús lo sana. Pero el enfrentamiento de Jesús con los demonios es lo que me llama la atención. Porque lo conocen, hablan con él, y parece ser como que Jesús cede a cierta petición, ¿no? Pero esa petición tiene otro propósito. Y el propósito es de que el evangelio no llegue allí. Y nos encontramos con una legión en un puerto, y esta terminología es de un ejército. Sí, cuidando, custodiando un puerto para que no se entre, porque aquí el evangelio, la buena noticia no debe llegar. Pero Jesús es espectacular. Se sana a la persona. Jesús es expulsado. Satanás cree que ha triunfado porque a Jesús se lo expulsa, pero es que allí se queda el gadareno. A él no lo pueden expulsar. Él tiene pasaporte gadareno. Además, lo que le impedía ser gadareno ya no lo tiene. Este hombre le pide a Jesús irse con él. Me imagino a los discípulos, oye, vamos a meter a la barca. Pero Jesús le dice, quédate aquí y cuenta las cosas, ¿no? Porque su vida ya lo iba a contar, ¿no? Entonces, el conflicto es evidente y en medio del conflicto se puede predicar. En medio del conflicto, lo que Jesús hace en nosotros es el mensaje. Sé que a nosotros nos encantaría hoy poder hacer un milagro de estos, ¿no? Pero es que el milagro ya está en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y aquí viene que la autoridad de Jesús que contamos en semanas atrás también está en nosotros cuando nosotros vivimos una vida coherente. Porque este ex endemoniado gadareno vivió de aquí en adelante una vida a la cual los gadarenos no podían decir Jesús no existe. Este que vino del otro lado, los que nos odian, los que no hablan mucho con nosotros, vino y trajo paz en medio de la tormenta. Y estoy seguro que así como Jesús calmó la tormenta en el mar, dio paz a los discípulos. Si hay un territorio o hay un tipo de persona a la cual o una cultura consideramos que es hostil y allí no puede ir el evangelio, nuestras vidas transformadas son el mensaje, son el evangelio. De hecho, si uno avanza en los evangelios, cuenta más adelante que Jesús vuelve a la región y lo sigue una multitud. Antes no lo conocía nadie, no lo quería nadie, lo echan y ahora cuando Jesús vuelve, lo sigue una multitud. ¿Cómo se enteró esa multitud? ¿Quién era Jesús? El gadareno. Exacto. La semilla. Jesús nos todas las veces cosechó, dejó la semilla y luego vamos a encontrar que esa semilla llegó ahí. De hecho, él mismo vuelve y recorre la zona.
Seguimos en Marcos y justamente en el capítulo 5, ahí en el del 21 al 24, encontramos otra historia. Y en esta ocasión el protagonista es Jairo, un líder principal de una sinagoga. Pasamos de un lugar pagano y pasamos ya al otro lado. Volvemos al otro lado. Volvemos al otro lado donde las cosas parece que son fáciles. Aquí estamos en un lugar que aparentemente no es hostil. Y este personaje llega con gran angustia, se arroja a los pies de Jesús haciendo algo que eso era inaudito y exclama diciéndole: Señor, mi hija se está muriendo. Creo que cualquier padre, al escuchar que hay alguien que sana, hay alguien que cura, hay alguien que transforma, haría esto, ¿no? Y en medio de este vibrante acontecimiento en el público, los discípulos esperan a ver cómo va a reaccionar Jesús. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros o cómo reaccionaríamos nosotros, Miguel, en un escenario así, si alguien viene como Jairo a buscarnos ayuda, a pedirnos ayuda? Bueno, en primer lugar, a mí me llama la atención la actitud de Jairo. Porque si antes habíamos dicho en una lección, creo que en la de Mateo, que Jesús debía evitar personajes de este tipo, y no lo hizo, evidentemente, ahora, si Jairo debe evitar a alguien, él que es un representante de la sinagoga, es Jesús. Pero bueno, muchas veces cuando te enfrentas a la realidad, te encuentras desnudo. Y dices, yo no tengo nada que hacer. Tiene que ser él. Pero los discípulos, que Jesús se ocupara de la hija de una persona que a ellos les ponían tantas pegas, porque muchas pegas se las ponía la sinagoga, pues no les debió sentar nada bien. No, y estos que nos... Oye, pues déjalo. De hecho, lo tenía facilísimo, porque otra mujer había pedido su ayuda. Y podía haberse entretenido allí todo el rato y decir, oye, lo siento. De hecho, pasó eso, ¿no? Pero él insiste. Pero lo importante aquí es que Jesús, a pesar de que es, entre comillas, un enemigo, ella dice, pues yo voy a hacer algo por ti. ¿Por qué no? Claro que lo voy a hacer. Si tú tienes fe, para el que cree, todo es posible. Voy allá, oye, voy contigo, voy a tu casa. Y cuando entra Jesús, cuando entra, la niña ha muerto. Y se dice, hombre, mientras hay vida hay esperanza. Pero en este caso es que no hay vida. Y ahora Jesús va a tocar un cadáver, No va a tocar un vivo, va a tocar un cadáver. Jesús, impuro. Pero Jesús lo hace. Jesús lo hace porque ama a las personas. Ama a las personas por encima de su condición. Y este relato nos dice que nosotros no podemos hacer acepción de personas ni distinción. Creo que lo dije una vez, ¿no os acordáis? En un comentario de que tenemos que mirar a las personas bajo el prisma de Jesús, porque ahí desaparece todo. Y bueno, yo quisiera leer en este libro de Ellen White, un libro que se llama El Ministerio de Bondad, bueno, que es una recopilación de citas que ella tiene. Concretamente estas de testimonios selectos. Dice, si quisiéramos humillarnos ante Dios, lo dice en la página 91, ser amables, corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad allí donde se produce una ahora. Por lo tanto, este episodio nos debe hacer comprender que hay mucha gente necesitada y que hay mucha gente necesitada que tiene fe, a pesar de que nosotros pensemos que no la tiene, como Jairo la tenía, y mucha fe además, y que esa gente está dispuesta a que nosotros la podamos ayudar. Muy bien, gracias Miguel. Nos queda una tarea, esa parte de ser amable, de ser... Porque esta era una persona a la que pues no, pero ahora en este mismo episodio, en este mismo momento, Jesús ya decide ir a donde Jairo, a ver a la hija de Jairo, y hay una interferencia. Sí. Aparece una mujer con una enfermedad intocable y se atreve a tocar a Jesús.
Y Jesús le dice a sus discípulos, espera un momento que alguien me ha tocado. Jairo debe haber observado, ¿cómo que quién detuvo al maestro que viene, que me ha hecho caso, ha venido y viene y quién lo detiene, ¿no? Y existe un momento ideal para poder acudir a Jesús, para que Jesús me sane. ¿Debemos de esperar un momento especial o podemos considerar como que lo que hace esta mujer está interrumpiendo a Jesús? ¿Hay que buscar a Jesús en un momento ideal? El momento ideal es ya, es ahora. Y esa mujer lo sabía. Ella tenía la oportunidad, estaba Jesús, pasaba por ahí y si no lo toco, se me va la oportunidad, ¿no? Sin embargo, claro, nosotros vemos esta historia y la vemos como una interrupción. Esta mujer hacía años que tenía una enfermedad crónica. Un ratito más no le costaba nada a Jesús y no se moría la otra nena. La otra nena era chiquita, tenía la vida por delante. Si tenés que elegir, ¿qué hacemos? Pero de nuevo vemos a Jesús priorizando. Vemos que Jesús sabe cosas que nosotros no sabemos y vemos que está ocupado y nunca está apurado. Me gusta en Jesús que Él se impresiona con la gente menos impresionante. Gente que no impresionaba a nadie, a Jesús le impresiona. Y cuando van en el grupo, se nota que a los discípulos no les gusta lo que está pasando, porque Jesús dice, me han tocado. Maestro, todos te tocan, como diciendo, estamos apurados, no perdamos tiempo, ¿no? A mí esto me hace acordar un poco cuando a Jesús le avisan que Lázaro está enfermo y le dicen, tu amigo, tu querido amigo, como diciéndole, no es cualquiera, vení rápido, ¿no? A veces queremos apurar a Dios. Y esta mujer está ahí, lo toca en la Biblia, en el original, cuando Jesús dice, ha salido poder de mí, la palabra que se usa es dinamis, que en griego significa dinamita. Fuerte. O sea, fue algo fuerte, no fue que Jesús sintió que alguien lo tocaba, no, fue importante. Y para todos esto era una pérdida de tiempo. Y ellos no se daban cuenta que Jesús los estaba bendiciendo a todos con lo que le estaba haciendo a esta mujer. Creo que tenemos que dejar a Jesús actuar. Creo que a veces queremos apurar a Jesús, queremos apurar a Dios, hacer las cosas rápido como Él. Dios conoce cosas que nosotros no, Dios conoce los tiempos y de nuevo digo lo que ya he dicho en otra ocasión, Dios nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Jairo quería sanidad, Jesús le dio vida. Gracias, Evelyn, porque no hay, el mejor momento es ahora. Ya. Ahora. Y esta no hay tiempo que mujer perder. nos da evidencia de que es ahora. Se atreve, va y toca a Jesús. Y para Jesús no fue una molestia. En Escuela Sabática Viva queremos resaltar una vez más. Estamos con el Evangelio de Marcos. El Evangelio es vivo, el mensaje es poderoso y este momento es el momento más especial. Este es el momento propicio para que podamos tocar a Jesús. Sea lo que sea que tengamos, una tormenta, en el caso de esta mujer. Y Jesús nos va a ver. Sí. Jesús no ve multitudes, Jesús ve rostros en las multitudes. Te va a reconocer. En medio está, no está de último en la cola, porque no hay cola para Jesús. Él está atento. Tenemos una pregunta más que formularnos en base a lo que nos está presentando. Hay un momento, Jesús está en Nazaret y después de haber hecho los otros milagros, sana a esta mujer, sana a la hija de Jairo, algo espectacular, pero Jesús está en Nazaret, está en su tierra, está en casa. Está de local, diríamos hoy. Y la Biblia nos dice que en el capítulo 5, versículo 6, que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. A veces creo que la gente que más nos conoce o la gente que más nos quiere es la gente que más daño nos puede hacer. Por eso, porque nos conocen. Y Jesús vuelve a este lugar donde había amigos, vecinos, probablemente familia, gente con la que había crecido y quiere ayudar. Y sin embargo son tan orgullosos. Y como dice la Biblia, por la dureza de su corazón, Jesús no puede. Habían escuchado, sabían quién era Jesús, tenían una oportunidad de oro, no iba a pasar de nuevo. Y sin embargo, cuando Jesús aparece delante de ellos, por orgullo, por envidia, por lo que sea, le piden que se vaya también. Yo no sé, pero me imagino que a Jesús le tiene que haber dolido un poco. No se tiene que haber ido contento de ese lugar. Él volvía a casa contento. Y que te trate así tu gente. Tenemos que saber como cristianos que a veces nos va a pasar. Todas las cosas que le pasaron a Jesús y que sufrió, Jesús nos entiende porque a nosotros también nos van a pasar. No pensemos que Jesús no sabe lo que es sufrir, sentirse rechazado por tu propia gente, ¿no? Lo bueno de esto también es que Dios nunca nos va a forzar. Jesús era dispuesto a hacer grandes cosas por ellos, pero ellos eligieron y Jesús se tuvo que ir. Se perdieron una gran oportunidad, pero Dios nunca nos va a obligar a amarlo, Dios nunca nos va a obligar a aceptarlo. La decisión es mía. Y si seguimos en la historia, podemos ver cómo cuando aceptamos a Jesús la cosa cambia. Porque vale, Jesús se va y la historia sigue. Llegamos a Marcos 6 y entonces vemos otro gran milagro que hace Jesús en esta historia, ¿no? Jesús encuentra gente que está como ovejas sin pastor, los ve que están como perdidos, como estaban los nazarenos, los de Nazaret, igual, pero esta gente se deja ayudar.
¿Cómo reacciona Jesús ante esta gente? ¿Qué hace Jesús ante esta gente? Recordemos que a Jesús le acaban de dar una mala noticia. Viene de que en Nazaret lo rechacen. Sin embargo, él, a pesar de todas esas cosas malas que le habían pasado, ¿cómo trata a la gente? Sí, es justamente este momento cuando después, aquí viene el milagro de los 5,000, ¿no? Le hace la alimentación a los 5,000, pero a Jesús le llegó una mala noticia. Vamos a pensar que Jesús tenía un teléfono y le llega un WhatsApp donde dice, Jesús, ¿te acuerdas de tu primo, de Juan, el Bautista? Sí. Lo acabamos de enterrar, decapitado. Un mensaje terrible. Y por eso en el texto encontramos que Jesús se apartó, él se quería ir y llega la multitud. Los atiende, hace el milagro, pero justo al finalizar el milagro, Jesús le vuelve a decir a los discípulos que se vayan. Él se queda y se vuelve a ir a otro lugar a solas a orar. Y me encanta este Jesús humano, este Jesús que hace milagros, este Jesús que lleva el mensaje alrededor del lago, es humano. En medio de todas las dificultades, mantiene la visión de su misión, llevar el mensaje a los evangelios, a los que estaban como ovejas sin pastor, pero después no oculta sus emociones y se va a un lugar aparte a orar. Ese es el Jesús en el que creemos. En el lago de nuestra vida, en la barca de nuestra vida, debemos invitar a ese Jesús. Así que estoy agradecido de haber disfrutado esta semana también con nosotros. Nos quedamos hasta aquí. Volveremos la próxima semana con un episodio más de Escuela Sabática Viva. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí nos vemos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.